Bueno, y agradezco a Gustavo Silvestre. Él es periodista, es analista político y también conductor del programa M1 en la cadena de noticias C5N. Le agradezco mucho por tomar nuestra comunicación esta noche, con 3 horas de diferencia. Muy buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches, Azul. Muy buenas noches, Alberto. Gracias por esta comunicación, amigos de México. Gracias a ti. Y bueno, te preguntaría en primer lugar, Gustavo, cómo está el ánimo en Argentina y cómo impacta en la población, en primer lugar, pero también en el régimen político, esta ley ómnibus que ya fue aprobada. En lo general, ya sabemos que vienen las reservas, pero en lo general ya es un paso muy importante. ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, era una ley muy ambiciosa que el presidente Javier Milei quería para su gobierno, que como ustedes hacían en el resumen, contaba con un marco muy amplio de privatizaciones de empresas públicas, un fuerte ajuste fiscal y avanzar sobre modificaciones al Código Penal, al Código Civil y a prácticamente poner patas para arriba a la República Argentina. Algunos sectores de la oposición más dura hablaban de una refundación de la Argentina que intentaba el presidente Javier Milei. Pero como el presidente Milei no tiene fuerza propia en el Parlamento argentino porque es un gobierno a nivel del Parlamento de muy pocos representantes, lo que ha tenido que hacer es ir acordando con bloques de la misma sintonía ideológica del presidente Milei, y por ese motivo han quedado en el camino la mayor cantidad de artículos. Ustedes imagínense que esta ley contenía originalmente 684 artículos. Ha tenido que negociar, pese a que el presidente no quería, contrario a su gusto y a su forma, que se está notando es muy antirrepublicana. El presidente ha tenido que negociar con sectores de la oposición que ideológicamente están cercanos a él y han quedado en el camino el grueso de las modificaciones. Ha tenido que sacar la mayor parte del proyecto central y hoy se votó una ley que ha dejado de llamarse ley ómnibus, que ha sido muy desguazada y que pareciera que al presidente solo le intentaba obtener el título de que, bueno, tenía finalmente esta ley. Han quedado en el camino más de 300 artículos, se le han sacado. De las 41 privatizaciones que intentaba hacer, solo podrá hacer 16 y con control parlamentario, entre ellos los medios públicos de la República Argentina, que hoy fueron intervenidos por el gobierno de Javier Milei. La reforma sobre el sistema jubilatorio han quedado de lado, la reforma sobre el sistema electoral han quedado de lado, la reforma sobre el sistema fiscal han quedado de lado. El presidente Milei quería tener facultades especiales, que el Congreso le delegue facultades que son propias al Parlamento argentino para el uso y antojo de su presidencia. 11 facultades especiales quería, de las cuales solo se le han otorgado 5 y ha sido muy acotado. Es decir, ha tenido que negociar mucho. Se puede decir que no ha logrado el 70% de la ley principal que él quería, y ahora se espera para la semana próxima, punto por punto, los artículos que ahí se puede esperar que sumen más modificaciones a esta ley del presidente Milei, ¿no? Gustavo, te saluda Alberto Nájar. Buenas noches. Hola Alberto, buenas noches. ¿Podríamos calificar que fracasó el intento legislativo de Javier Milei? Y si fuera el caso, ¿qué consecuencias podría tener para los siguientes años en su gobierno? Puesto que ya queda claro que el respaldo que obtuvo en las urnas no le alcanzó para hacer prácticamente lo que quería.
Bueno, Alberto, es muy interesante tu pregunta porque justamente si nos hubiéramos guiado por el número de parlamentarios que tiene en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores el presidente Milei, no podría gobernar prácticamente. Por eso, sectores de lo que se denomina la oposición blanda o la oposición dialoguista, que pertenecen a sectores del expresidente Mauricio Macri y a sectores de la Unión Cívica Radical, que también estuvieron en el gobierno de Macri, entienden que a 2 meses de asumido el gobierno del presidente Milei, le tienen que dar herramientas mínimas para la gobernabilidad y para que no fracase parlamentariamente. Ha tenido que negociar mucho y se le ha puesto un límite republicano a un presidente que niega al Parlamento. Ustedes sabrán que en contra de la costumbre de todos los presidentes argentinos, cuando asumió el cargo, el presidente Milei no habló frente a los legisladores, sino que de espalda a los legisladores habló afuera del Congreso de la Nación al poco público que se había reunido. Le gusta negociar muy poco, pero ahora el Parlamento argentino le está marcando la cancha al presidente Milei. Digamos que se logra contener en alguna medida esto que era la estrategia inicial propuesta por Milei. Sin embargo, sí vemos otra parte que, digamos, preocupó a quienes lo vimos desde afuera, me imagino que también a los argentinos, esta inauguración, digamos, de una política represiva en las calles, Gustavo, y que, bueno, ahora mencionabas también la intervención de los medios públicos y te preguntaría cómo está el tema allá de la libertad de prensa. Bueno, Azul, la verdad que ayer y hoy hubo nuevamente represión en las calles, ha sido muy lamentable, muy penoso. Esto es producto del presidente Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han ideado un protocolo antipiquetes que quieren limitar, quieren cercenar el derecho a expresarse de la ciudadanía argentina. Han militarizado prácticamente la ciudad de Buenos Aires. Era imponente, como ustedes ven en las imágenes, las fuerzas represivas de ayer y de hoy. 35 periodistas, entre ellos camarógrafos, periodistas, reporteros gráficos, han sido heridos por las balas de goma de la Policía Federal en una represión salvaje, irracional, que no se justificaba, pero que está muy ligada a lo que el presidente y su ministra de Seguridad quieren, es sembrar amedrentamiento, quieren sembrar que la sociedad no se movilice y también están practicando frente a lo que se analiza, va a ser una profundización del ajuste económico con consecuencias sociales muy severas en la República Argentina, porque ustedes imagínense que desde que asumió el presidente Milei a la fecha, por ejemplo, el valor de la nafta ha aumentado 150% en la Argentina. Las obras sociales, las prepagas, han tenido un aumento del 70%. Se vienen, porque el Fondo Monetario Internacional así lo ha indicado, aumentos en las tarifas de luz y de gas entre el 200 y el 300%, que después será en forma mensual. Se ha liberado toda la economía, es decir, que cada sector hay un desborde inflacionario muy grande porque el Estado se ha retirado de todo tipo de control y se le ha dado vía libre para el establecimiento de precios que el mercado fije para los distintos estamentos de la economía argentina. Pues Gustavo, es realmente preocupante todo lo que nos comentas. Se nos acabó el tiempo, si nos lo permite, sigamos en comunicación porque esto apenas empieza, Gustavo Silvestre. Te agradecemos estos minutos hasta México en Punto de Referencia. Les agradezco a ustedes, Alberto Azul, y por supuesto, cuando ustedes gusten, aquí tienen
para servir con toda la información. Buenas noches y gracias. Y aquí el micrófono abierto, Gustavo Silvestre, muchísimas gracias, muy buenas noches. Y no...